Bienvenidas, mujeres hermosas, hombres hermosos de toda la tribu planetaria que nos acompaña una vez más en los encuentros de Sanando en Tribu el día de hoy. Soy Guaraguara, Neila Marquina, de Mujer Medicina de la Tierra y parte de la Escuela Máutica de Choquepacha de Tiwanaku. Y cerrando todo este mes de encuentros del mes de marzo que hemos tocado el tema de lo sagrado masculino, tengo aquí al lado mío una mujer maravillosa, una hermana del camino, una mamita que decimos nosotras, estas mujeres sabias que han llegado a un momento de la vida en que están listas para compartir no solamente lo que han aprendido a nivel de conocimiento, sino lo que han vivido, que es la verdadera sabiduría que les acompaña. Ella es Elena Caballero. Ella contribuye y está en el camino de ayudar a muchas mujeres y hombres a conectar con la naturaleza, con su ser más auténtico a partir de la creatividad. Ella era periodista, es escritora, formadora, ilustradora, autodidacta. Tiene un proyecto muy bonito que se llama Las Mujeres que hay en ti, que os invito luego a conocer, que está aquí estará debajo del vídeo, en el que comparte también sobre la ciclicidad de la luna, la ciclicidad del sol y el sueño que tienen todas las mujeres de atreverse a ser auténticas y tomar su tiempo en sus manos a través de estas hermosas creaciones. Así que muy agradecida, Elena, contigo por haber aceptado esta invitación con un tema que en uno u otro momento nos toca a todas las mujeres y a todos los hombres sanar, ¿no? Que es mirar en esos vínculos primigenios, en esos vínculos primarios, que es el tema de la sanación con nuestro papá, ¿no? Sanar la heredad con el papá que tenemos con nuestro padre. Así que te paso la palabra, te paso el fueguito para que puedas presentarte y nos cuentes, iniciando un poquito esta charla, esta conversación que tendremos hoy así de forma íntima, relajada, pero tocando estos temas que hoy nos han traído. Por favor, bienvenida. Vale. Muchas gracias, Guaraguara, por invitarme, por confiar en mí para tratar este tema que como he dicho en alguna ocasión, pues realmente es un tema que siempre me ha atorado un poco, ¿no? El tema de la relación con mi padre, y a medida que me voy haciendo mayor, pues se va convirtiendo en una cosa como más profunda y más recurrente, pero ahora gracias a las herramientas que estoy descubriendo contigo también en la tribu, ¿no? Del amautismo, de contacto con la naturaleza, de la creatividad, pues me está ayudando un poco a transformar, ¿no? A cocinar este tema y cambiar la mirada un poco que tenemos todas, yo creo, sobre cualquier relación, ¿no? Pero más estas relaciones primigenias que, como hablas tú, ¿no? Nuestro padre, nuestra madre, ¿no? Cómo las podemos cocinar. Entonces, como este mes es el tema de sanando lo masculino, pues quería empezar haciendo algo que es como atravesar el miedo, atreverme, ¿no? Y es algo que tiene mucho que ver con la creatividad, ¿no? Que es, no existe la creatividad, la creación, si tú no te atreves, si tú no lo haces. Tú puedes tener en tu mente, ser muy creativa, tener en tu mente que quieres mejorar la relación con tu papi o mejorar la confianza en ti misma, pero si no lo plasmas en una obra, en una acción, pues eso se queda ahí, ¿no? Entonces, hacer lo que temes para que el temor muera, ¿no? Entonces, por eso estoy aquí. No sé lo que os voy a contar realmente, ¿no? Hasta qué punto puedo abrir mi corazón, porque en el fondo es algo muy misterioso, ¿no? Esta relación, en el fondo para mí es como abrir la puerta a un gran tabú, ¿no? En mi caso, ¿no? Que tiene que ver mucho con el inconsciente. Y la única manera, yo creo, de entrar ahí es un poco a través, pues eso, de lo simbólico, ¿no? La creatividad, de los dibujos, de la escritura, de la meditación, ¿no? Y esas, bueno, serían un poco las propuestas que traigo, ¿no? Porque creo que ha llegado el momento pues, de tomar, como decía Yuri en la sesión del masculino sagrado, ¿no? De apadrinarnos o ser el padre de nosotras mismas, ¿no? Él usó otro verbo que no me acuerdo. Paternarnos. Ser, exactamente, ser nuestro propio padre, ¿no? El padre que necesitamos, ¿no? Porque ya como mujeres adultas tenemos ese poder, ¿no? Entonces, un poco yo creo que ese es el desafío, ¿no?
liberar a nuestro papá de la carga de tener que ser el papá perfecto, ¿no? Que nos sostenga y realmente sostenernos a nosotras mismas ahora con todas las herramientas que tenemos, ¿no? Y, y bueno, simplemente decir también que a la hora de expresarnos y poder organizar estos foros y poder hablar entre nosotras es una forma de expresarnos, expresión, quitar la presión, ¿no? Y ya solo esta misma sesión y después pues el trabajo personal que hagamos después cada una nos va a ayudar muchísimo a sanar, a liberarnos y a liberar un poco todo el linaje familiar, ¿no? Y a ti, papá, ¿no? Estés donde estés, pues que todo esté cada vez más pacífico y más sano, ¿no? Y más amoroso. Justo, ¿no? Hoy día creo que estaba leyendo en algún lugar así dentro de estas resonancias que nos traen mensajes y uno de los posts que leí por ahí por Instagram, no tengo el dato de dónde y de quién exactamente, decía que un psicólogo ponía en su consulta en la parte de adelante, ¿no? Si no has tocado el tema, si aún te duele el tema de tu madre y de tu padre, da media vuelta y vete porque yo no te puedo ayudar, ¿no? Y era como, wow, cuánta responsabilidad realmente hay antes de iniciar un camino de sanación eh, a nivel ya más profundo, ¿no? Estamos hablando desde hace mucho tiempo de las mujeres medicina, de los hombres medicina, de un despertar de la conciencia en el que ya nos toca dar grandes pasos, en el que vamos a empezar a compartir, ¿no? Pero ¿cómo vamos a empezar a compartir? ¿Cómo vamos a empezar a sanar cuando muchas de nosotras todavía hemos hecho la vista gorda a estas heridas que tenemos con mamá y con papá, ¿no? A mí me ha tocado esto, me ha tocado el caminar. De hecho, yo creo que hoy la energía que os comentaba en el inicio, que me siento así bajita, es porque todavía es un tema que noto ahí, ¿no? Como una bola que me viene a la garganta y es como, wow, estamos hablando de esto en serio. Y siento que llega ese momento, ¿no? De romper las barreras propias, como decías, ¿no? Aquello que nos da miedo expresar y poner en palabras, traer hacia afuera algo que tal vez puede ser muy doloroso por dentro y empezar a mirar. Recuerdo también que al inicio de este mes hicimos una encuesta. Bueno, ya os habíamos enviado la encuesta para elegir qué temas íbamos a tocar. Y en esta encuesta, uno de los temas que salió constantemente era el tema del padre, ¿no? Como algo importante. Me acuerdo de una pregunta de una hermanita que decía, ¿es necesario sanar la relación con el padre para sanar la relación con lo masculino? Y entonces yo creo que fue el detonante que nos dijo, wow, o sea, tenemos que también llevar esa conciencia a que sanar la relación con el padre no solamente nos vaya a ayudar a sanar nuestra relación con lo masculino, sino que también nos va a ayudar a sanar nuestra propia relación con nuestro masculino interno, con nuestra vida y poner paz. Yo creo que la palabra paz es lo que debe como animarnos a tocar este tema, a tocar esta puerta, a tocar estas heridas, a tocar pues todo lo que viene. Y con Elena habíamos elegido como una lista de preguntas que primero nos hacíamos a nosotras mismas, ¿no? En esta preparación que teníamos dentro de este grupo de mujeres que hemos preparado todo el mes de marzo, qué temas importantes. Y era esta pregunta que haces ahora, ¿no, Linita? Que es, ¿cómo iniciamos esta sanación con papá? Porque, vale, es decir, sí, sé que hay que sanar. Vale, ahora, ¿cuál es el siguiente paso, no? ¿Cómo iniciamos? Y para mí lo primero que hice, porque puedo confesar aquí que yo tenía un enfado, pero brutal con mi padre. O sea, yo me acuerdo que ni siquiera le llegó un momento de nuestra relación de padre e hija que yo no le llamaba papá, yo le decía por su nombre de pila, era señor Carlos, no era don Carlos, y le saludaba y le hablaba siempre de usted, no como en Colombia ese cariñito que las colombianas tienen de usted, que es muy amoroso, sino el usted poniendo una distancia así kilométrica de cómo está, necesita algo, como si fuera ahí una persona totalmente ajena, ¿no? Y me acuerdo que también
tuve momentos en mi adolescencia, ¿no? Estar a media cuadra de distancia y gritarle, te odio, no quiero hablar contigo, no quiero saber de ti. Y mucha confrontación. Entonces, para mí, la adolescencia, más que la infancia, la adolescencia fue muy dura en mi relación de papá. Y lo primero que hice fue, primero, reconocer dónde estaba mi herida. Si era en la niña, en la adolescente, en la joven, y empezar a revisar mi historia. Algo que me ha ayudado mucho dentro del camino amáutico para todo el tema de la sanación de nuestras relaciones ha sido esta certeza y esta sabiduría que trae y que nos dice que el pasado no está atrás, sino que el pasado está adelante. Nosotros estamos así como en una ruedita, ¿no? En una espiral, caminando y caminando, y lo único que hacemos es que el pasado vuelve a venir. Estamos recogiendo cada vez que caminamos los frutos de esas primeras semillas. El ser consciente de esto fue darme cuenta de que no estoy en línea recta, no me voy a poder escapar de lo que viví con mi papá y me toca enfrentarlo. Y fue aceptar. Lo primero fue aceptar que me toca sanar, hacer así, ¿no? Tragar como, bueno, me preparo. Y lo siguiente es ver, ¿no? Ver mi historia, atreverme a mirar atrás y decir, ¿vale? Sin drama, como a alguna hermanita le leía, ¿no? O sea, fuera dramas, simplemente decir, desde este lugar donde estoy, ¿qué es lo que he vivido? Entonces, no sé, Elena, ¿a ti qué te ayudó? Para iniciar el camino, ¿no?, de sanación. Pues también la incomodidad del momento presente, ¿no? De decir, ¿hasta cuándo voy a tener esta especie de, como de bloqueo con los hombres en general, ¿no?, que he tenido siempre, y a medida que iba haciéndome mayorcita, porque yo recuerdo que mi punto de inflexión con mi padre fue, yo debería tener como unos 14 años y estaba en la cocina, y él vino por detrás y me abrazó, como diciendo, ¡ay, qué bonita, qué grande te has puesto!, ¿no? Y yo lo sentí como realmente como una afrenta a mí, a mi territorio, ¿no? Como una violación, digamos, ¿no? No fue tal, pero yo lo vi así, ¿no? Y desde ese momento, o sea, mi padre me daba como repelús. Ahí había como una tensión, una incomodidad que me ha acompañado bastante tiempo, ¿no? Esa sensación. Y luego ya fue casarme, y estuve entretenida con la crianza, pero ya cuando mis hijos empezaron a ser mayorcitos, volví a mirar a mi padre pensando, si yo tengo esta sensación de incomodidad con él, que la he tenido siempre, como de tensión cuando estaba con él, ¿realmente ocurrió algo? ¿Él pudo haber abusado de mí de alguna forma? Yo no me acuerdo, a lo mejor me lo he inventado, pero en algunas ocasiones me dijeron que solo estando, a lo mejor fue un hombre que tuvo una educación pues de la guerra, una no educación sexual, y fue acusado por su madre por hacerle una pregunta inocente. Le preguntó a su mamá, porque oyó a unos niños en la calle hablar de cómo venían los niños, ¿no? Y le preguntó, mamá, ¿realmente cómo vienen los niños? El hombre le mete la pirola al agujerito de la mamá. Y mi abuela, que era súper religiosa, se puso a gritar y dijo, este niño va por el camino de la amargura, lo vamos a meter en un internado. Y lo desterró pues, a un pueblo a varios kilómetros cuando tenía 10 años. Entonces, claro, mi padre arrastró eso toda su vida. Y a pesar de que tuvimos una relación cordial en casa, era un hombre culto, alegre, yo creo que ese daño, ¿no?, de haber sido rechazado por su madre y haberse sentido como pecador, digamos, le puso una vela a todo lo sexual un poco, que eso impregnó de alguna forma a esta niña, a mí, que era muy sensible, era como una esponja, yo de alguna forma capté esto, ¿no? Pero yo creo que la forma de sanarlo ya en los últimos tiempos, en vez de rayarme con eso, porque mi padre ya falleció hace 3 años, es cómo redimir de alguna forma a ese hombre, o sea, comprender que no tenía ninguna herramienta, que él lo hizo como buenamente pudo, ¿no? Entonces, mi trabajo ahora es como aprender a mirarle, que todavía estoy en ello, con humanidad, ¿no? Sabiendo que es un hombre, pues un hombre humano, que lo hizo como pudo,
como pudo, realmente, o sea, bajarme ahí, ¿no? Que dicho está como muy así, hizo lo que pudo y lo que supo, pero es que realmente era así, lo hizo con todo su amor, ¿no? Y fue él el que me dijo de estudiar periodismo porque me gustaba escribir, en vez de haber intentado a lo mejor, pues haberme entendido mi lado como más artista. Pero claro, son todo cosas que yo proyecto en él lo que me hubiera gustado que hubiera sido, ¿no? Un hombre más natural, haberme sentado a su regazo, y nada de eso ocurrió. Entonces estoy aprendiendo como a mirarlo con compasión, ¿no? Realmente, como no víctima, pero pues producto de su tiempo, yo fui producto de este tiempo, ¿no? Y cómo aprender a darle la vuelta, que si yo tuve un papá así es porque yo tengo que sanar también mucho de eso, mucho de mi sexualidad, ¿no? Y de esos bloqueos. Entonces, pues estoy intentándolo todo, desde cosas de psicomagia hasta escribir. A mí la escritura automática es lo que más me ha ayudado. Escribir todo lo que te sale, ¿no? Porque ahí no hay juicio. Y con poco sacar toda la basurilla mental que tenemos, ¿no? Antigua, sacarla sin filtro, sin miedo ninguno, ¿no? Sin pudor. Y hacerlo un poco hasta en su nombre, ¿no? Es decir, es que si yo me libero, es que te libero a ti, ¿no? Y normalizar un poco esto. A mí me consuela mucho que es que ninguna tenemos una relación maravillosa con nuestro padre. A mí eso me consuela, me hace sentir en tribu y decir, pues no pasa nada, si es que lo hicieron lo que pudieron y ahora me cojo mi masculino, mi fuerza, mi masculino, mi seguridad en mí misma, que no he tenido nunca, pues me la voy a empezar a currar ahora y reivindicarla porque está en mí, ¿no? Y un poco trabajar así. ¿Qué Sí, te yo parece, creo, Bárbara? creo que una clave, has dicho una clave fundamental para esto y que también ya a mí me ha ayudado mucho en el camino, sobre todo en el camino de sanación con mi mamá, pero me doy cuenta de que ha influido también en ver a mi papá y es verlo como humano, ¿sabes? El verlo como humano, es decir, al final de cuentas, papá es una persona, ¿no? Es un ser humano, igual que yo, y no ha recibido ninguna escuela de cómo ser padre. Y además es muy curioso porque también a mi papá lo internaron con 9 años y estuvo internado pues lejísimos de casa en un entorno muy, muy duro en esa época donde recibió ahí él mucha violencia, abuso, ¿no? De los curas que eran a cargo de ese lugar. Y recuerdo que esto era algo que mi papá traía como una carga muy grande, ¿no? El hecho de incluso su propia historia del papá, y esto creo que lo hablamos en algún rato, ¿no? Dentro de esta forma de cómo sanar, es permitirnos ver al papá desde otro lugar, desde un lugar que no esté solamente con juicio y dolor y culpa y tú me hiciste esto y tú me hiciste aquello, sino darnos el permiso para trasladarnos hacia otro lugar y poder ver a papá como un ser humano igual que nosotras. Y algo que dije, ¿no? En el tema de la sanación de la madre hace mucho tiempo, es si nosotros somos hijos de la tierra y la tierra, todos los seres humanos son sus hijos, pues papá también era su hijo, ¿no? Y papá era también el hijo de Dios, entonces, o sea, tiene papá y mamá cósmicos. Y al igual que yo, él ha venido a vivir una experiencia humana y al igual que yo, no es perfecto. Entonces, de repente, verlo desde este lugar nos ayuda a tocar las heridas y hacer esto que tal vez dices tú, ¿no? Sacar toda la mierdecilla, es decir, no solamente, oh, el dolor de esto, no, sino el atrevernos tal vez como hacer un vaciado de todo ese dolor. Yo creo que con papá inclusive, mucho más importante porque hay mucho tema de vivencia con nuestros padres a nivel inconsciente y tan importante es traerlos a la luz, ¿no? ¿Qué me enfadó de él? ¿Qué no me molestó? ¿Qué me da rabia? ¿Qué me da ira? ¿Qué me duele? ¿Cómo me siento? ¿No? ¿Cómo me voy sintiendo en lo que he experimentado en la relación con mi papá? ¿No? En mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo tengo memoria de así como trazos de niña, o sea, sé la historia de mi vida por boca de otras mujeres que son mi familia, no tengo recuerdos, pero sí recuerdo que no tenía papá hasta mis 6 años, cuando tuve que hacer un viaje de un departamento a otro, de una ciudad a otra, para encontrarme con él, y fue la primera vez que me acuerdo conscientemente que vi a mi papá, porque hasta entonces solamente era una foto y un dibujo, y era alguien a quien yo le mandaba mis dibujos y
y mis escritos, pero nunca lo había tenido hasta esa edad en conciencia, en presente, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues un vía crucis familiar por el tema de la relación de mis padres, ¿no? De cómo mamá y papá se llevaban, porque ahí yo me doy cuenta también que para sanar a papá pasamos a través de la relación de mamá y papá. Es decir, yo vi a mi papá por muchísimos años, no a través de mis ojos, sino a través de la mirada de mamá y a través de la mirada de la abuela. O sea, lo que decía mi abuela, lo que decían mis tías sobre mi papá, me pesaba demasiado, ¿no? Y eran, tu papá es un flojo, tu papá es violento, tu papá es esto. Entonces, nunca tenía, o sea, nunca había escuchado la voz de mi padre realmente hasta ya de mucho más grande, ¿no? Hasta hace unos años atrás, cuando antes de tener hijos, tuve la oportunidad de hablar con él y realmente él me contó recién su verdad, ¿no? Y es su verdad de la historia, su versión de las cosas. Y entonces me pude dar cuenta que no era ni tan negro ni tan blanco, sino que simplemente son dos formas de ver la vida diferente, dos formas de ver vivencias. Y luego llegar a comprender de que una cosa es la relación que yo tengo con mi papá, pero esa relación que yo puedo tener con mi papá está muy influida, tiene mucha influencia en la relación que tienen mis padres y que es importante también separar esta relación. Totalmente. En ese sentido, es verdad, recuerdo mi madre también, que era una mujer que, bueno, que tampoco era excesivamente sensual ni sexual, digamos, ¿no? Por educación, tampoco lo pudo desarrollar y, claro, mi padre tampoco tenía mucha educación en ese aspecto, ¿no? Y bueno, hicieron lo que pudieron. Pero es verdad que yo siento que también el observar la mirada de mi madre no tan amorosa, digamos, hacia mi padre, o no era una relación de amor profundo y total, ¿no? Puede ser que eso me haya hecho ver a mi padre también como una figura en un segundo plano, ¿no? Porque era como mi madre era para mí como la más importante. Entonces, al no detectar yo una relación excesivamente vincularmente profunda, ¿no? Pues veía a mi padre como un poco como de segunda mano, ¿no? Digamos, de segundo plano, perdón. Y entonces, claro, el sostén, ¿no? Se supone el sostén, el masculino, la fuerza de mi familia, de alguna forma no estaba. Entonces, es verdad que eso influye muchísimo luego, ¿no? En las relaciones, porque ese masculino que yo veía, ese referente, no fue tal, no fue sólido. Entonces luego lo he podido ver yo replicado, porque claro, lo masculino es también toda la relación con el mundo exterior, ¿no? Con tu labor profesional, tus relaciones con las demás personas, ¿no? Cómo te muestras. Y desde que empecé, pues noté eso, que a nivel profesional nunca me sentí como excesivamente cómoda, porque me sentía como una impostora, como, bueno, yo he estudiado esto, pero realmente no lo sé hacer muy bien, como un poco insegura. Y a nivel de relaciones un poco igual, siempre preguntando la opinión de los demás, a ver si lo estaba haciendo bien, o esperando como que los demás siempre me iban a guiar o a saber por dónde tenía que ir, ¿no? Aunque aparentemente de cara a mí, yo era una persona, como soy, me consideraba signo Aries, digo, no, pues yo sé ir a los sitios, yo tengo fuerza, tengo independencia, pero tenía independencia porque no sabía muy bien vincularme a la gente, ¿no? Creo que también porque no veía esa vinculación con mis padres, ¿no? Y es verdad que luego se refleja todo se transmite, ¿no? A tu Sí, propia vida. esto que dices, ¿no? ¿Cómo nos afecta la relación que hemos tenido con papá luego en todas nuestras relaciones que van a venir con otros hombres, en las relaciones de pareja, en las relaciones del futuro? Yo me acuerdo que de niña, bueno, ya entrando, ¿no? Haciendo ese viaje desde mi niñez, ya mi adolescencia, primero esta idea, creo que de alguna manera también la forma en que nos vamos a vincular a la sexualidad, a nuestro cuerpo, viene marcado por este reflejo que vemos de qué hacen mamá y papá, ¿no? En mi caso, esto que contabas, ¿no? Mi mamá era una mujer también, ¿no? Que vino del campo, que se crió en la ciudad, donde todo era trabajar, 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 y
con unos patrones muy fuertes que era, tengo que hacerlo todo por mis hijos, ¿no? Era un sacrificio constante hacia los hijos, donde el hombre no tenía cabida. O sea, el hombre era, el papá era el que trae el proveedor, un poco lo que decían los chicos, ¿no? El sostenedor, el proveedor, el que da el dinero, pero no había una reciprocidad a nivel de cariño, a nivel de afecto entre los dos. Y entonces yo ahí veía a mi papá, ¿no? Que decía, es que tu mamá no me quiere, es que tu mamá tal. Y llegó un momento, me acuerdo, con, no sé si 12, 13 años, que yo me encontré en una situación de que mi papá me estaba contando su vida sexual, ¿no? Diciéndome, es que tu mamá no me toca, huye de mí. Yo era como, yo, bueno, o sea, tengo aquí, ¿no? Y viéndolo a la distancia, ahí yo me doy cuenta, ¿no? De que igual nuestros papás, y no sé si todos, ¿no? Porque hablamos mucho del machismo, de lo patriarcal y tal, pero también hay una herida tan grande que arrastran nuestros papás en esa pérdida de cuál es mi lugar, ¿no? ¿Cuál es el lugar que ocupa en estas familias de la que venimos, donde la mujer tiene tanto poder y además a veces hasta masculinizado? Yo veo a mi abuela y mi madre que en un momento eran pues las que llevaban los pantalones de la casa, las que traían en la puerta de la casa, las que decían que se iba a hacer, y el hombre era como relegado a solamente el que trae, provee, 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 pero nada más, ¿no? O sea, no afectaba la crianza de los hijos. Entonces, también ahí yo me planteo, ¿no? No solamente ver su historia, su infancia, de dónde viene, qué recursos trae para criarnos, sino que luego, a nivel de la familia, de nuestras familias, qué posibilidades ha tenido de realmente ocupar ese lugar o de ser acompañado. Y eso es como nuevamente, ¿no? Sin quitarle todo el peso de, ah, hizo esto, hizo aquello, no, sino me desplazo un poquito esta mirada para verlo con unos ojos más de comprensión. Y si ahora yo veo a mi compañero que sufre siendo papá, porque las pasa, es como, no, o sea, los hombres de hoy día están buscando formas de cómo ser papás, y digo, jolín, ¿no? Y esto que nosotros estamos en un camino de conciencia, ¿y cómo lo hicieron nuestros papás, no? Eso por una parte. Y por otra, esto que tocaba Selena, ¿no? El tema de las relaciones. Yo recuerdo con 15 años, 14 años, recuerdo la primera vez que, me acuerdo que vino en una fiesta, estábamos, eran 15 años, además de las primeras fiestas de chiquita, ¿no? Que vas saliendo para convertirte en mujer y aparece un chico que me invita a tomar un refresco. Mis papás estaban lejos, entonces me dice, vamos afuera a la puerta, y yo inocente, pues voy a la puerta afuera, no era consciente del peligro que podía suponer. Me dice, no, vamos a la otra esquina, y al final en la otra esquina efectivamente había una señora vendiendo refresco, y vamos ahí, y viene mi papá detrás así como un toro queriendo golpear al chico, ¿no? Muy violento para alejarlo de mí, y a mí me decía, eres una puta, eres esto, ¿no? Como de mucha confrontación respecto a la relación de hombre y mujer. Y me acuerdo que fue como la primera vez de una impresión tan grande de que a mí me marcó, ¿no? Me marcó como para, primero, no tener relaciones con hombres, me alejé mucho de lo masculino, y por otra parte, no puedo contar nada a mi papá. Es decir, si conozco un chico, no le puedo decir nada, o sea, todo era a escondidas. Y luego el hecho, ¿no? De qué significa ser mujer y en la relación de un hombre, ¿no? El decodificar todas estas palabras que quedaron como huellas impregnadas en nuestro cuerpo, en nuestro campo áurico, para luego decir, a ver, esta situación en concreto, ¿qué ha significado para mí, para mi vida? O sea, ¿hasta dónde ha llegado esa herida que ha dejado como una huella que me ha marcado las próximas relaciones, ¿no? Y a partir de ahí ver cómo se va desenvolviendo ese tema. Sí, yo creo que ese momento de parar, ¿no? Es fundamental lo que dices tú, ¿no? De reflexionar y decir hasta qué punto esos momentos puntuales de la vida, de shock o impresionantes, ¿no? Hasta qué punto nos han afectado, y pararte a sentirlo, ¿no? O sea, pararte a sentirlo en tu cuerpo, cerrar los ojos y sentir físicamente, ¿no? ¿Dónde está ese asco, ese repelús, esa rabia, ¿no? Pues en el corazón, ¿no? Y mirarlo como sin juicio, ¿no? De quedarte ahí un ratito. Es una técnica de sanación muy buena, ¿no? Quedarte mirándola y sintiéndola, atreviéndote a sentirla, ¿no? Porque cuántas veces hemos pasado toda nuestra adolescencia, juventud,
pasando por lo alto, sin sentir, aquí hay algo que no me huele bien, que no me apetece, que no me gusta mucho en relación con mi padre o en mi relación familiar, pero pasamos por alto, ¿no? Y te vas fuera y vives tu vida, pero todo eso se va quedando ahí en la mochila sin ser vivido y sentido. Y solo hace falta eso, pararte un rato con conciencia y decir, a ver, voy a vivir como en mi cuerpo, ¿no? ¿Dónde está situada esa sensación, ¿no? Y respirarla y dejarla, observarla sin juicio y luego se va. Y eso lo he hecho yo alguna vez, ¿no? Y lo que decías de tu padre, que te comentaba que, ay, que tu madre no le tocaba, fíjate qué curioso, el tema del tacto y del, mi padre me ponía la mano encima y yo tampoco, no me gustaba nada, ¿no? O sea, era contacto lo mínimo, ¿no? Y eso que eran personas, o sea, cariñosas y tal, pero yo me sentía siempre muy incómoda con eso, ¿no? Y él decidió, también se sentía eh, muy poco tocado por mi madre de alguna forma, ¿no? Y él decidió escribir un libro que se llamó Tócame y me pidió mi colaboración para escribir ese Wow. libro. O sea, al final la vida te lleva, ¿sabes? Te lo pone como, huyes de esto, pues guapa, tu padre va a escribir un libro que se llama Tócame y quiere que tú escribes con él. Y luego lo escribí y tal, un poco aceptando el reto y bien, ¿no? Fue bonito, pero claro, es tiempo después cuando dices, es que madre mía, ¿no? ¿Cómo te va poniendo la vida para que pases por encima de las cosas, no les des tanta importancia y te metas, las atravieses, ¿no? De alguna forma. Sí, a mí me ayudó mucho en este tema, ¿no? Del tócame o el tema del tacto, el comprender cómo mi papá también de niño había vivido esta sensación de, como hombre, es decir, de crianza, de pensamientos de crianza de mi abuela hacia él como hombre, ¿no? Como era el niño, al niño pues debía educarle de una manera y a mis tías, las niñas, las educó de otra manera y al final el hombre, ¿no? Nuestro papá está arrastrando una herida con su mamá, o sea, arrastra la herida de la abuela y del abuelo, es la herida de la mamá y del papá, ¿no? Y esto nuevamente a mí me ayudó a conectar con mi niña, ¿no? Para ver si, cómo es el niño de mi papá, para poder entrar en un momento, me acuerdo que para ver eh, de qué manera podía entenderlo mejor o hablar, porque hubo un momento que estaba tan peleada con su adulto como padre, que yo con él no quería hablar. O sea, ni en visualización, ni en meditación, era como, no, no quiero hablar, no, o sea, ni hablaba físicamente, pero ni siquiera en meditación, ni en constelación, o sea, no, no quería nada, ningún contacto. Y lo único que me ayudó en ese momento fue una hermana que me dijo, no, habla con el niño de tu padre. Y entonces fue como entrar en una meditación para, desde mi niña, hablar con su niño. Y ahí sí había una conexión de empatía, una conexión y de ganas además de apapacharlo, de abrazarlo y de decirle, mi amor, ¿cuánto has sufrido? ¿No? O sea, papito, ¿no? Es como, y a partir de ahí verlo salir nuevamente, decir, wow, papá, o sea, lo que tú también estás arrastrando, ¿no? Tus heridas, tus pesos, tus cargas, y ponerme en un lugar ya no de tanto juicio, sino de realmente traerlo delante y poder sanar a mi propia niña abandonada, a mi propia niña rechazada, a la propia niña interna que tenía esa ausencia de papá, de vacío, ¿no? De la figura paterna donde no sabía cómo ser en mi masculino y donde vivía, creo, ¿no? Cuando dicen las mujeres, nos influye la relación del papá en nuestra vida y en nuestras parejas totalmente, ¿no? A mí mi vida, gran parte, hasta que no cené con mi papá, todas mis relaciones de parejas eran de buscar esa figura, aunque no era literalmente buscar la figura de papá, pero era buscar ese hombre que me acompañe, que me escuche, que esté ahí presente, que me abrace, que me toque, ¿no? Es como buscar rellenar ese espacio vacío, buscar esa persona para que no sentirme rechazada, buscar ese espacio para sentir que estaba ahí escuchándome, que estaba como sosteniéndome, porque yo no me podía sostener. O sea, mi niña interna no se podía sostener y yo seguía de adulta con veintitantos años, seguía vibrando y viviendo mis relaciones, pero desde la carencia que tenía la niña. Y lo único que pude hacer fue escuchar a la niña, escuchar sus heridas, escuchar qué le pasaba con papá
y hacerme cargo de que, y reconocer, ¿no? Mirarme al espejo y decir, joder, tengo 27, 28, 30, 32 años. O sea, ya he llegado a una edad en que mi niña no tiene a papá, no voy a cambiar el pasado, pero yo me tengo a mí misma. Entonces soy yo como adulta que puedo sostener a mi niña y acompañarle en ese proceso de sanación de esta niña, ¿no? Porque esta niña que es rechazada, esta niña que ha vivido violencia, que ha vivido malos tratos, que no se le ha escuchado, que ha sido, ¿no? En algunos casos hasta suplantada, ¿no? Porque papá se fue con otra mujer, hizo su otra familia y de repente es como que ya no valgo, no tengo espacio en la vida de papá. Pues esto nos marca muchísimo porque de grandes queremos seguir sanando, que queremos seguir viviendo desde el reclamo de esta niña. Y esto genera muchísima frustración, ¿no? Mucho enfado, es como un fuego que te quema por dentro, ¿no? Para, entre comillas, que se haga justicia, ¿no? Pedimos justicia, nuestra niña quiere que se haga justicia. Sí, pero es verdad que yo creo que tiene que llegar un momento ya en que las heridas de esa niña caduquen, ¿no? De alguna forma, ¿no? Pero es verdad que para que caduquen, como no las podemos ahí como quitar de un barrido, ¿no? Pues es verdad que hay que pasar por ese paso, ¿no? Como de reconocer a nuestro padre, de ver a su niño interior, todo eso me enternece mucho, ¿no? Cuando lo has dicho, eso me da fuerza, ¿no? Y abrazar a ese niño que fue nuestro padre, imaginártelo ahí tan desvalido. Y también como padre, el pobre hombre, acunándonos sin tener tantas referencias, ¿no? Entonces, pues también como reconocerle, ¿no? Lo que hemos dicho antes, reconocer que él no tuvo muy pocos recursos para ser papá, que no fue reconocido posiblemente ni por su madre, ni por su padre, como hombre, ni como ser humano valioso, ¿no? Entonces, pues que nosotras podemos dar un paso al frente ahora como adultas, como mujeres en el camino, ¿no? De la medicina, pues de reconocerle a él, ¿no? De decir, papá, o sea, te reconozco todas tus limitaciones, te amo, o sea, reconocer tu fuerza, toda la fuerza de la que fuiste capaz, ¿no? Y reconocernos a nosotras mismas con esta fuerza, nuestra fuerza masculina, ¿no? Nuestro sol interno, nuestro padre interno, ¿no? Decir, mira, papá, fuiste como fuiste, pero no me voy a contentar solo con este referente, contigo como referente para construir mi masculino. Ahora me toca como co-crear, que dices tú mucho esa palabra, me gusta mucho, ¿no? Voy a co-crear, voy a construir de nuevo mi masculino, ¿no? Mi capacidad de creer en mí, ¿no? Y si mi padre no me supo, porque no lo supo, seguro que en su corazón no hubiera querido haberme dado aliento, haberme dicho, Elena, creo en ti, cree en ti, Elena, cree en ti. Pues eso, pues me lo tengo que decir yo, tiene que ser mi padre interno, ¿no? Yo antes decía, tengo dentro mi novio y mi novia interior, ¿no? Pero ahora me gusta más decirlo de mi padre interior, ¿no? Que es el que me protege, me sostiene y el que va a construir mi fortaleza, ¿no? Y es la que yo necesito para ahora empezar a relacionarme con los hombres de otra manera, porque yo hasta ahora, en vez de, no es igual que tú, ¿no? Que tú buscabas a los hombres que tenían protección, yo directamente me alejaba, directamente no me metía en relaciones por el miedo a ser rechazada, porque no tenía seguridad en mí misma en las relaciones, porque no me reconocía a mí misma, ¿no? No tenía la mirada de un hombre que me reconociera, quizás, no lo sé. Entonces, antes que ser rechazada, pues yo construí mi universo en torno con las mujeres, con las amigas, y bueno, tenía algún rollito, pero inmediatamente volvía a lo conocido, ¿no? Entonces, ahora como ya pasan los años y llega un momento en el que dices, o doy un paso al frente y vivo la vida que quiero vivir y, y me atrevo a algo que no sé lo que va a pasar, que es conocer a los hombres. Sí, o sea, que he tenido marido, he tenido algunos novios, pero yo no los conozco. He estado siempre de alguna forma como muy desdibujada en las relaciones, no he estado sostenida. Cualquier cosa, una palabra o una no palabra, una falta de comunicación, me ha derrumbado. Entonces ahora lo que quiero es construir ese masculino en mí para poder entrar en relaciones con hombres, ya no solo amorosas, sino como amigos. Tener una relación como amigos, y aunque me cueste en un principio, porque lo que no has hecho antes siempre te cuesta un poco más, pues ponérmelo como una tarea importante, ¿no? Para construir mi sol interior, mi equilibrio. Quiero ser una mujer equilibrada. Entonces quiero conquistar esa parte de masculino que la tengo abandonada y que gracias a este tipo de cosas que hacemos, pues la verdad se construye, ¿no?
y a por ello que vamos. Sí, así es. Ay, sí, hay un reto, yo creo que para todas las mujeres, el volver a crear arquetipos, ¿no? Volver a crear el arquetipo del padre, por ejemplo, ¿no? Reconocer al padre interno, más allá de la pareja interna, mi masculino y mi femenino interno, es reconocer la figura paterna que tenemos dentro, cómo es, cómo es nuestro papá interno, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué voz está detrás? Porque también, y eso que has tocado creo que es fundamental, ¿no? Nosotros de niñas interiorizamos como un esquema, un patrón de, ¿no? Esto es papá, que a veces no es papá, pero hacemos nuestro arquetipo, ¿no? Y de repente tenemos detrás de nosotros una vocecita que nos dice, no, los hombres son malos, el sexo es malo, tal, no sé qué, y de repente ni siquiera, papá no es así, pero es lo que nosotros hemos interiorizado de lo que puede ser papá y de cómo nos está hablando al oído y estamos como escuchando constantemente estas o exigencias o demandas o juicios de valor o a veces carencias, ¿no? Como busca esto, falta esto, de todo lo que nos vincula la figura de papá. Me acordaba ahora que hablabas también de una conversación con Amauta a propósito de cómo es nuestro vínculo, ¿no? De niños con nuestras figuras, tanto materna como paterna. Y él me decía, ¿no? Hasta los 6 años hay un cordón energético de oro que une a la mamá y al niño. A partir de los 6 años, este cordón cambia, entonces sufre una modificación y toda la energía se desplaza al papá. Entonces, hasta los 6 años, la mamá puede influir y ayudar y alimentar al niño en todo lo que va a ser su mundo interno, de cómo me voy a vincular yo conmigo misma, o sea, de aquí afuera para adentro, los valores, mi forma de ver el mundo, ¿no? La capacidad de expresar el amor, de sentir los sentimientos. Pero a partir de los 6 años, 6, 6 y medio, 7, ¿no? No es fijo el momento de que cumplís años, ¿no? Pero a partir de esta edad, ¿cómo esto pasa a estar a cargo de papá? Hasta los 12, 13 años, que es toda nuestra parte de adolescencia, y papá se va a encargar de llevarnos hacia el mundo, sacarnos hacia afuera, ¿no? De validarnos, de encontrar un espacio de cuál es mi lugar en el mundo. Entonces, cuando hemos tenido esos conflictos con papá, sobre todo, o ausencias o dolores, ahí es donde entra todo este constructo que tenemos detrás de papá, ¿no? El miedo, de repente, por detrás hay un papá que nos dice, no, no, el mundo es peligroso, quédate dentro. O este papá nos dice, no, el mundo confía, entrégate, vuela, no tengas miedo. O de repente está papá ahí, que te vas a caer, que te vas a golpear, que cuidado esto, claro, querido. Y de repente vivimos el resto de nuestra vida en esa expresión, de repente por dentro, estando solas en nuestra casa, estamos happy flowers, felices, desarrolladas, tal, pero de cara para afuera nos encontramos con todos los conflictos, con todos los miedos, con todos los retos que está en base a estas heridas que trae el masculino, ¿no? de nuestro padre. Creo de ahí tan importante, no solamente en este tiempo que estamos sanando tanto lo femenino, la madre y tal, sino darle voz. ¿Sabes? Esta palabra me gusta mucho, es darle voz a papá, darle voz a ese niño que fue papá, darle voz a nuestra niña, darle voz a mamá, como reubicar, ¿no? Volver a hablar con quienes están habitando dentro de nosotros, ¿no? Escuchar nuevamente y separar, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que yo pienso? Yo como Neila Guaraguara, o sea, ¿qué elijo yo pensar y creer? ¿Y qué ideas, creencias, patrones, miedos, dolores me vienen de lo que papá me pudo dar o mamá me pudo dar? Y con estos lentes, con estas gafas, estoy yo mirando el mundo. Sí, a mí me parece eso muy importante. Lo que estábamos diciendo, ¿no? De tomar el poder, ¿no? Liderar desde el padre dentro de nosotras mismas y hacernos cargo de esa nueva mirada sobre nuestra vida, ¿no? Sobre lo que queremos construir, liberar a nuestro papá de la carga de que él tenga que ser el que nos solucione todo, ¿no? El que nos tenga que dar la fuerza, que nos tenga que
dar todas las herramientas para creer en nosotras mismas y desenvolvernos en el mundo profesional. Y no, y si no ha sido así, y cada caso de vosotras, cada uno será distinto, y de vosotros, pero lo importante es eso, que lo podemos construir, que tenemos el poder, ¿no? Tenemos el poder de hacerlo y ahora más que nunca, ¿no? Con todas las herramientas que tenemos, ¿no? Y que eso nos va a ayudar a conseguir pues mucho más equilibrio en todo. Y a mí lo que me gusta de todo esto también es que gracias a eso todo nuestro clan, nuestro linaje, también se va a sanar y a un nivel del pasado, ¿no? De capas de los ancestros, ¿no? También de todas las carencias que ha habido ahí, de mis abuelos, mis bisabuelos, pues todos los padres también que no supieron ser padres o que no tuvieron herramientas, pues se pueden sanar, ¿no? A través de una misma, ¿no? A mí me están ayudando una serie de herramientas un poco locas, por ejemplo, la psicomagia. Me dijo un osteópata que hiciera una cosa que os va a sonar un poco fuerte, y es follarse al padre, es hacer el amor con tu padre. O sea, yo cuando oí eso dije, socorro, o sea, me hizo una conexión, era como lo más extraño y lo que me producía más rechazo del mundo, ¿no? Pero realmente es una herramienta que cuando lo puedes hacer a un nivel virtual, ¿no? A un nivel imaginario, ¿no? Pero es como cuando tú atraviesas todos como los tabús, por ejemplo, en el caso con mi padre, ¿no? Que teníamos esta cosa con el tacto, con esa relación un poco de tabú, de sospecha, ¿no? Por mi parte, ¿no? De bloqueos y tal, pues es ir a darle, o sea, penetrar en aquello que más te duele o que es más misterioso, pues ir directamente a ello, ¿no? Y darte cuenta de eso, que en el fondo son todo, pues que no pasa nada, o sea, que es normalizar, es pasar más allá, ¿no? Del arquetipo, ¿no? Del padre bueno, todopoderoso, que en cualquier momento, o sea, tú puedes coger tu derecho a ser padre y madre a la vez y pasar por este tipo de experiencias, ¿no? Y, digo que son bastante sanadoras, ¿no? O escribirle una carta, que se ha fallecido también, pues incluso con miel. Yo fui a la tumba de mi padre, le escribí unas letras, con miel. La miel simboliza también como una forma como de dar dulzura, ¿no? a tu mensaje, ¿no? Y poder allanar con este tipo de actos, de alguna forma, tu relación con él, ¿no? Que acabe un poco de quitarse de tu mente, ¿no? Y liberarte, ¿no? Y que sea algo como que te permita estar disponible para el momento presente, ¿no? Dejar de ser la niña ahí congelada en sus heridas y en sus pequeñas miserias, ¿no? Y tomártelo todo con un poco de humor, coger tu fuerza, ¿no? Tu fuerza de Artemisa, ¿no? Coger la flecha, ¿no? Eso de apadrinarse o paternarse, a mí me recordaba el tema de atreverte a coger la flecha, ¿no? Que es la dirección, ¿no? La flecha de lo masculino, ¿no? Donde quieres ir con la fuerza, ¿no? Pues tomar tu flecha, ¿no? No dejar siempre la flecha en la mano de papá porque no te la dio, sino asumir que tú ya has construido una dentro de ti, ¿no? Y hacer con ella lo que quieras, ¿no? Y una vida más equilibrada. Sí, yo siento que este paso que dices es fundamental, ¿no? El hecho de llegar a remirarte también, ¿no? Reconocernos a nosotras mismas, ya no como las niñas abandonadas, heridas, sufridas, sino reconocernos como las adultas que tenemos herramientas para poder mirar el dolor, para poder mirar la herida. Y desde ese lugar iniciar este camino de perdón. ¿No? A una de las preguntas que tenía aquí hablaba justamente sobre ¿no? cómo perdonar a papá, ¿no? Cómo hacer con esta herida, ¿no? ¿Por qué es tan importante el perdón a papá? Yo siento que más allá de el perdón a papás, específicamente para mí la palabra perdón, es el hecho de que me conecta directamente con la paz. Es decir, no quiero tener conflicto dentro mío. Entonces, como necesito poner paz, equilibrio y armonía dentro de mí, libero a las personas con las que hay este conflicto, ya sea papá, parejas, etcétera, etcétera, ¿no? Es como papá entra en una categoría más, sino es el trabajar por mi propia paz interior, ¿no? Y para esto es todo esto que hemos comentado, ¿no? Este viaje de reencuentro, de conocer, de atreverse, de validarse. Y creo que aquí yo podría agregar algo de agarrarnos de un arquetipo mucho más grande, que es la figura solar.
Es decir, nuestros papás tienen un peso súper grande. O sea, como padre, la humanidad dice, ¿no? Padre Dios, Dios Padre. Siempre hablan de esto. O sea, que papá es igual a Dios. Y es como, wow, ¿no? O sea, ni la Pachamama tiene tanta carga sobre las mamás, pero papá sí, papá tiene que ser Dios, es decir, no se puede equivocar, tiene que ser divino. Entonces, de este modo que, entre comillas, tenemos dioses aguerridos, violentos, ¿no? O sea, ¿cómo está ese arquetipo del Padre y equiparado a la representación de Dios que nuestros padres no llegan? Porque tampoco sus padres llegaron ni siquiera a los pies de ese arquetipo divino, divinizado, más bien, más que divino, divinizado en base a creencias, a ideologías, que inclusive, ¿no? Hay dioses que pueden ir y bendecir las armas de la guerra, y estamos hablando de dioses guerreros. Entonces, de llevar a nuestros papás a desconectar incluso totalmente de su emocionalidad, de sus sentimientos, para llevarlos solamente a su extremo masculino, a una mente estratégica, capaz tal, y olvidarnos de que papá pues también tiene corazón, de que también siente, de que también era un niño, que también es humano, que también se equivoca y que no tiene las respuestas, ni nos va a responder, ni nos va a sanar, y que de repente pues simplemente es así. Y lo otro es aceptar, ¿no? Aceptar, yo creo que para mí el perdonar estuvo de la mano de aceptar que yo elegí antes de nacer, venir a la tierra y vivir una experiencia humana y vivir una experiencia de tener un Pues papá. para mí tenerlos, o sea, reconocer, o sea, lo que yo me gustaría perdonar a mi padre, que estoy en esa fase, es perdonar el que no fuera auténtico. Y claro, y ahora por lo que decía Guaraguara, ¿no? ¿Cómo va a ser auténtico si estaba castrado en su lado femenino, ¿no? Que no les permitían mostrar su feminidad, ¿no? ¿Cómo iba a ser auténtico? Entonces, un padre que no puede mostrar su vulnerabilidad, digamos, ¿no? No se puede presentar como un hombre entero, auténtico, ¿no? Y yo ahora que estoy en el camino amáutico, que se habla tanto de ser auténtica, para mí esa palabra es combustible, ¿no? Permitirte ser lo que tú eres, tu naturaleza, tu esencia, eso te da muchísima fuerza. Y me da mucha pena que mi padre no haya tenido esa posibilidad, ¿no? De haber sido auténtico, ¿no? Y por ahí también podría ir el perdón, ¿no? Perdonarlo porque él no tuvo esa oportunidad, él estuvo desconectado de ese corazón, de esa emocionalidad que por supuesto tenía, pero que él no se permitió, porque en esa época y porque hoy en día en esta sociedad patriarcal muy pocas veces se deja al hombre bucear y descansar en su parte vulnerable y femenina, que es lo que más puede atraer a una hija o a mí, ¿no? de cualquier hombre, ¿no? Que se muestre completo. Imagino que también es cuando yo atraigo más a los hombres, cuando me muestro con mi lado masculino también poderoso, ¿no? Y confiada en mí, segura y tal. Y quería contar un momento muy bonito que tuve con mi padre, que por esta especie de pudor que tenía yo a tocarlo y tal, pues ya cuando ya él se iba haciendo cada vez más mayor, en un evento familiar, en el bautizo de una sobrinita, él se marchó más tarde, ¿no? No le gustaban los jolgorios, ¿no? Y siempre aprovechaba para irse, ¿no? Y su excusa era, me voy a tomar mis medicinas, ¿no? Y entonces él iba y se marchaba. Entonces le dije, papá, te acompaño al parking, al coche, ¿no? Para que te fueras, ¿no? Y dentro de mí pensaba, voy a buscar un momento y le voy a abrazar. Cuando me despida de él, lo voy a abrazar, pero abrazar de esos abrazos que nos damos en los talleres, ¿eh? Un abrazo potente que en mi vida se lo había dado, ¿no? Y fue, o sea, gracias al destino que hubo esa oportunidad, ¿no? Justo antes de meterse en el coche, ¿no? Pues yo lo abracé, ¿no? Y me acuerdo que dije, uy, qué poquito cuerpo tiene mi padre, en el fondo que yo lo imaginaba tan grande y tan poderoso, ¿no? Y lo pude abrazar y lo apreté, ¿no? Y dije, y ahora vas a quedarte aquí, ¿no? Y me escuché decir, amor mío, amor mío, amor mío, ¿no? Y me gustó porque él se quedó ahí, se quedó, ¿sabes? Él no se sintió tenso, no me separó, entonces fue como un momento, ¿no? Y yo lloraba diciendo, o sea, por lo menos, o sea, si el día que se muera mi padre, podré decir que lo he abrazado una vez, porque yo era algo que tenía aquí, como tengo que abrazar a mi padre, abrazar. Y fue muy bonito, ¿no?
ese abrazo y verlo como tan vulnerable, ¿no? Como que se abandonó a ese abrazo, ¿no? Y fue hermoso, ¿no? Como a veces cuando nos atrevemos con estos pequeños actos psicomágicos, yo lo llamo psicomágicos, pero es como atreverse, aunque no sepas, ¿no? Atreverte aunque te vayas a equivocar, como decía Mar, ¿no? Eso es muy de lo masculino, ¿no? No tengamos miedo a equivocarnos, aunque nos rechace, pero es más importante superarnos en esas cosas, ¿no? Y siempre estaré agradecida a haber sido capaz de haber dado ese paso, ¿no? De abrazarle, de haber mostrado de alguna forma el cariño que le tenía y que no supe de otra manera o en otras ocasiones, ¿no? Casi nunca decirle, ¿no? Y luego también le escribí una carta una vez. Yo le solía escribir cartas porque no me era fácil verbalmente decir te quiero, era más difícil, ¿no? Pero yo quería que siempre quedara constancia de que yo lo quería. Y una vez le escribí una carta diciéndole, papá, o sea, no cambiaría ni una sola coma de todo de toda nuestra historia, de ti como padre. Era una carta más larga, muy bonita, pero él solo se quedó con eso y se puso a llorar, ¿no? Porque, o sea, para él era súper importante, ¿no? Que él sabía pues todos los errores que había cometido, todos los errores que había cometido yo, y que su hija dijera, o sea, no cambiaría ni una coma, o sea, se sintió como tan liberado, ¿sabes? Entonces creo que eso es muy bonito aunque sea internamente, ¿no? Que lo podamos hacer, ¿no? Que aceptar que tal y como él lo ha hecho, nuestros padres lo han hecho, pues es la mejor manera, ¿no? Y es bonito liberarles de eso, ¿no? Y agradecer, que es lo que realmente necesitamos, ¿no? Que es nuestra medicina luego, ¿no? Ay, qué bello, Elena, me emociona mucho. Porque creo que el camino para sanar a papá y el camino para hacer las paces con toda nuestra historia es a partir de ese acto de agradecimiento por nuestra vida. Simplemente honrar a papá porque nos ha traído al mundo, es decir, ha puesto parte de su energía para que estemos aquí. Si él no hubiera hecho eso, pues no estaríamos, o sea, el padre que haya sido y sea lo que sea que haya hecho. Y lo otro, yo siento esto que dices, ¿no? El aceptar nuestra historia. Yo llegué también a ese momento. Mi papá falleció hace un año y un poco más, año y medio, y fue realmente, ¿no? Muchos años de sanación hasta llegar a ese momento de poder mirarlo y después de haber salido del te odio, no te quiero, no te quiero en mi vida. Yo me acuerdo que le decía a mi papá, nunca verás a tus nietos, ¿no? O sea, sentenciaba cosas muy duras, ¿no? De rabia, de dolor, de ira, de adolescente, que luego me di cuenta con el tiempo y ya al verlo de mayor, ¿no? En esta vulnerabilidad que dices, ¿no? Cuando está ahí, dices, al final de cuentas, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos para juzgar a papá? Y esto me lo enseñó mi madre, ¿no? Yo a ella la vi en el lecho de muerte y yo que estaba tan enfadada por el engaño, por todo lo que le había visto sufrir, mi mamá lo miró y le dijo, te amo, te perdono. Y yo no me lo podía creer, ¿no? Y esto para mí fue liberador porque yo decía, si ella que ha sufrido tanto, que es la víctima, ¿no? De todo lo que vivió con mi padre, ha sido capaz de decirle que lo perdone, que lo ame. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgarlo? O sea, ¿quién me creo? Y esto fue como decir, no eres perfecta, Neila, no eres perfecta, Guara. Un día serás mamá, te equivocarás, aprenderás. Y si no eres mamá, simplemente como un ser humano, aprenderás que no es así. Y en el momento que pude abrazar a mi papá, pude dejarle hablar, contarme su historia, contarme su versión de los hechos, y luego ya, ¿no? En el lecho de muerte, mirarlo como un bebé, como un bebé inocente, ¿no? Y que se está despidiendo de la vida con tanto miedo, con tanto dolor. No debemos perder tiempo en resentimientos y en enfados. La vida es muy efímera. Estamos en un camino de sanación, de despertar de la conciencia, de activar nuestro corazón. Vayamos a abrazar a papá. Vayamos a abrazarlo. No perdamos tiempo porque a ese ser humano que cometió tantas fallas se va a ir. Se va a ir. Y lo único que nos quedará es todo lo que hemos podido aprender de él, o en las buenas o en las malas. Y a veces cuando se va, te das cuenta que lo que te dejó era mucho más de lo que te imaginabas.
y esto me pasó a mí, ¿no? Reconozco recién cuando partió todo lo que aprendí gracias a sus, entre comillas, malas acciones. O sea, soy quien soy gracias a cómo mi padre fue. Entonces digo, lo mismo que tú, no cambiaría mi historia, no la cambiaría, ¿no? Y allí donde estás, papá, ¿no? Te honro, te agradezco, porque me ha enseñado a ser quien soy. Y siento que ahí está el camino. Que hay miles de herramientas, o sea, aquí con Elena íbamos a hablar de herramientas, pero vayan a coger cualquier herramienta. Es decir, la primera herramienta es no poner excusas, ya no pongamos excusas y abramos el corazón. Elena, muchas gracias. No me esperaba tanta emoción, pero todavía ahí está, ¿no? Es un tema Tus lágrimas nos delicado. abren el corazón a todas, de verdad. Gracias, gracias a ti, gracias a todas que están ahora acompañándonos. Estamos ya sobre la hora, el tiempo pasa tan rápido cuando se está tan a gusto y yo me siento aquí súper a gusto hablando contigo, Elena, pero vamos a continuar por privado. Pues cerramos aquí la grabación. A quienes van a ver por diferidos, voy a dejar aquí al pie pues el contacto donde podéis encontrar a Elena entre las herramientas. Y eso sí, antes de irnos, Elena, quería que tú nos hables, porque ella tiene una medicina muy bonita que es sanar a partir del arte y de la creatividad. Y esto sí creo que como herramienta es muy importante, ¿no? ¿Qué del arte y la creatividad? O sea, ¿qué podemos hacer con colores, pinturas? No sé, ¿no? ¿Qué herramientas necesitamos? Que nos cuentes un poquito desde tu experiencia hacia antes de cortar para poder dar este pasito de sanación. Bueno, pues yo creo que ya hemos mencionado algunas de ellas, ¿no? La principal para mí es la escritura, porque todo lo que tenga que ver con la mano ya es creación, ya estás poniendo. No es lo mismo que escribir con el teclado, sino todo lo que sea tú poder escribir a boli, tus cartas, una carta a tu padre, a lo mejor, con todo lo que necesitas soltar, todo lo que no te gustaba de él, y otra carta con lo que todo te gusta de él. Y incluso un dibujo, ¿no? Dibujarte a ti con tu padre, un dibujo idealizado, donde tú puedas poner todas las cualidades que te gustaría de tu padre. Todo eso tiene muchísima fuerza porque es la expresión de tu corazón, ¿no? Y no hay que tener ningún bloqueo de, yo no sé dibujar, porque nadie necesita verlo, es algo muy personal, ¿no? Sentirte tú que es como una herramienta sanadora, que nadie lo va a mirar, que es algo que te va a ayudar a crecer, ¿no? Que la creatividad muchas veces nos han dicho que solo pueden los artistas, los que saben dibujar, no. Todas tenemos que apropiarnos y todos de esa herramienta, ¿no? Que es muy, 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 muy poderosa. Y fundamentalmente eso, y que alimentemos a nuestra artista interior, a esa persona capacidad de crear, pues saliendo a la naturaleza, viendo el sol, viendo los elementos, que nos recuerde nuestro propio equilibrio, ¿no? Y eso luego nos va a ayudar a plasmarlo, ¿no? En palabras con los demás, en una danza. Podéis recrear una danza en honor a papá, inventaros una canción, ¿no? En honor a papá. Y todo eso va a ser pues como ese reconocimiento, ¿no? que acaba de hacer Guaraguara a su padre, ¿no? Tan bonito, que aunque vuestro padre ya no esté, o sea, realmente como el pasado y el espacio-tiempo no existe, ¿no? Pues le va a llegar, ¿no? Y bueno, y simplemente decir que eso, que como él puso nuestra semilla, ¿no? para ser la persona que somos hoy, toda persona que pone una semilla, ¿qué quiere? Quiere que esa semilla florezca, ¿no? Entonces nuestro Padre siempre ha querido que nosotras florezcamos, ¿no? Entonces vamos a florecer, ¿no? Por él y por nosotras mismas, ¿no? Porque esa es la misión como semillas, ¿no? Así que, Jayaya, Guaraguara. Gracias por permitirme abrir esta puerta. Muchas gracias a ti, gracias al tiempo que nos dedicas, porque al final pues todo esto es un servicio de entregarnos, ¿no? Abriendo el corazón para sanar entre todas y todas. Siento que, como dicen los abuelos, ya no es tiempo de caminar solitas y cada una sanar por su parte, sino atrevernos a acompañarnos, a compartir
ninguna cosa así, ninguna verdad absoluta, ninguna sentencia absoluta, sino esto es lo que hemos vivido, esto es lo que traemos, esto es lo que somos, y si sirve, está ahí a vuestra disposición. Así que muchísimas gracias por tu Gracias a ti. presencia. Si quieres despedirte, nos vemos con los demás pues ya fuera de la grabación. Te paso para hacer tu despedida y luego de esto cerramos con todas. Y hablábamos también de que hay un regalo que es un documento en PDF. Lo explicaremos bien con quienes nos quedamos todavía dentro del Zoom, y con las que no, pues ya compartiremos ahí un escrito para que lo reciban en el próximo boletín de Mujer Medicina de la Tierra. Ahora sí, Elena, tienes la palabra. Vale. Gracias. Gracias a ti, muchas gracias por ayudarme a atravesar mis miedos, por ponerme aquí en la palestra, a hablar de cosas muy, muy íntimas, pero muy importantes. Creo que ha llegado el momento de abrir el corazón y ser auténtica, contar lo que te bulle por dentro, compartirlo, normalizarlo, y que somos mujeres poderosas y sea como haya sido nuestro padre, pues tiene todo nuestro amor y todo nuestro reconocimiento, ¿no? Porque somos mujeres fuertes, mujeres amáuticas, por un mundo mejor, ¿no? De masculino y femenino. Así que gracias, papá, allá donde estés, y gracias a todos los papás del mundo. Exacto. Allá, 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 allá. Allá, allá. Muchas gracias.